Agenda CTX. Con Nelson Hurtado Obando y Mauricio Morales Moreno. CTX. La contundencia de los hechos. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho. Quiero enviar un saludo especial a todos los colombianos patriotas, a esos que entienden que esta es nuestra bandera y que es nuestra piel, a esos que han entendido que el guerrillero Gustavo Petro y su pacto de delincuentes nos llevan mal, y a todas esas personas que se han sumado a esa voz de protesta del fuera Petro, a todos los que me han apoyado, a todos los que me han respaldado. Hoy les quiero ofrecer esta gorra, miren, fuera Petro. Es una gorra muy bonita, de un excelente material. Los invito a todos ustedes para que me apoyen en este emprendimiento. Despachos a todas las regiones y a todos los rincones del país. Bienvenidos a Agenda CTX. Estamos aquí con Nelson Hurtado. El día de hoy lo que vamos a hacer es hablar de derechos. Vamos a hablar de esas prerrogativas que hay entre el Estado, el individuo, que nosotros llamamos comúnmente como los derechos. Nelson, ¿cómo estás? Mauricio, muy bien usted. Un saludo especial a toda la audiencia de CTX Colombia, a nuestro director Jaime Restrepo Vázquez y a su señora asistente, y aquí estamos a disposición de usted y de toda la comunidad. Nelson, muchas gracias. Hay unas prerrogativas, como venía mencionando, que están entre la relación entre individuo y Estado. Hay unos que son unos derechos que llaman, los tratadistas llaman derechos positivos, porque el Estado tiene que moverse, tiene que destinar recursos, y unos derechos, no sé por qué los habrán puesto así también, derechos negativos, donde el Estado simplemente debe reconocer y garantizar. Entonces se habla mucho de la vida, de la libertad, de la libre expresión, de la autodefensa, del acceso a la propiedad. Y también se habla de unos derechos, como ya venía diciendo, de salud, de educación, donde sí hay que sufragarlos, alguien los tiene que sufragar. Axel Kaiser, el divulgador chileno, abogado, muy cercano a la Escuela Austríaca de Economía, que la difunde, la divulga. Él dice que los derechos son más bien unos bienes económicos porque alguien los tiene que pagar. ¿Qué opinas de eso, Nelson? Mire, Mauricio, en el tema de los derechos y en ese contexto de los derechos fundamentales, y sobre todo que es la gran marca diferenciadora entre lo que se ha llamado el nuevo orden constitucional y el anterior, es justamente la consagración de una serie de derechos fundamentales de manera enunciativa. Y hemos visto cómo han surgido derechos de primera, segunda, tercera, cuarta, no sé en qué generación irán, pero es la consagración de esos derechos establecidos en las constituciones lo que marca la diferencia con el antiguo orden constitucional. Para mí, evidentemente, desde von Mises y de Hayek, de la escuela austríaca, se ha marcado una diferencia muy grande y muy marcada, en el sentido de que empezó a hablarse también y de la lectura económica del derecho. Siempre he mantenido como una visión en decir de que cuando yo hago una lectura económica del derecho o de ciertos derechos, prácticamente el papel del abogado, el derecho se está sometiendo a la economía. En términos de estructura de infraestructura, esto podría tener razón, pero uno lo que tiene que hacer es la lectura jurídica de la economía. Es como la visión. En ese sentido, pues evidentemente hoy avanzamos en esa prerrogativa. Yo no soy muy dado a clasificar de positivos, de negativos o de otra cantidad de cosas que hay en la epistemología, digámoslo así, porque son realidades y están ahí porque deben estar ahí como una respuesta a las demandas y a las exigencias
de un mundo en constante evolución. Muy bien, Nelson, pero entonces hay que decirle a la audiencia que la teoría económica en alza, en auge en el mundo, es la teoría libertaria que promueven en la Escuela Austriaca de Economía, que era contemporáneo a los del mediados del siglo XX, pero entonces ellos lo que han planteado es, contrarios al estado de bienestar, es que el individuo debe tener acceso a una propiedad que no debe confundirse ese con el acceso a la vivienda, que ese sí es un bien económico como tal. La vivienda es un bien económico que alguien la tiene que pagar. Esto significa que, y presupone que si alguien goza de los derechos, si alguien goza de salud, si alguien goza de educación de manera gratuita, es porque en otro escenario, otra persona u otros lo están sufragando, lo están pagando. Es decir, el Estado está cumpliendo ahí una función de asignación de recursos. ¿Qué opinas de esto? Mauricio, mire, en la teoría del libertarismo, en mi visión, he podido como coligar de que la fundación por Rothbard desde la escuela austríaca realmente en el fondo o en la tríada que se sustenta muy poco difiere, salvo los contextos históricos de época, con lo mismo que planteaba John Locke, es decir, la privilegio del individuo, la propiedad privada y la libertad. En el libertarismo, muy en auge en este momento, también son esos los puntos que forman esa triada. Y a mí me parece que justamente si nos vamos a otro lado, hoy en el mundo la teoría dominante desde el punto de vista económico es la del crecimiento económico de las naciones y la esperanza, digámoslo así, o la promesa futura de la redistribución social. Martha Nussbaum justamente está hablando de eso. Entonces allí vienen unos componentes de derechos fundamentales, por ejemplo el de la educación. Y entonces mi pregunta siempre ha sido, ¿educación para qué? Y la respuesta desde esa misma, si sea el libertarismo de cualquiera otro, lo tenemos en que es la educación para el hacer, el tener y si queda tiempo para el ser. Esa es tal vez la coyuntura que no hemos podido resolver desde cualquier punto de vista filosófico o económico que se quiera abordar. ¿Y qué piensas de los libertarios que dicen que realmente el Estado, para garantizar esos que llaman derechos fundamentales, que en realidad, por ejemplo, Kaiser dice que son bienes económicos, el Estado tiene que usar la fuerza? ¿Consideras que realmente sí el Estado está asaltando el bolsillo de algunos individuos para garantizarle los derechos a otros? A ver, ahí ya hay dos concepciones o dos variables. Una cosa es cuando el Estado en su concepción filosófica, económica y en su diseño jurídico realmente quiere alcanzar esos plausibles objetivos, que es garantizar la convivencia, la igualdad, el bienestar, pero no en el sentido del estado de bienestar, sino el desarrollo humano, digámoslo así, pero vienen los juegos de poder y volvemos a caer en el cuarto oscuro, en la zona de penumbra del Estado y las políticas del Estado. Evidentemente hay personajes, los conocemos, es nuestro pan diario acá, de personajes que en aras del bien común no terminan sino realizando el bien particular, es decir, sus propios o privilegios o ventajas. Pienso que es una cuestión, no sé si será resoluble o irresoluble o en corto tiempo o a largo plazo, pero a mí me parece que el Estado en ese sentido no puede ser tampoco tan demasiado pequeño, tan minimizado, que no alcance a garantizar el orden, la libertad y la seguridad, en el entendido de que la seguridad no solamente es dotar de policía, de ejército, simplemente como reducido a la garantía de la seguridad, de la integridad personal. La seguridad tiene muchos más otros frentes. Porque los libertarios fundamentalmente hablan que el Estado debería garantizar vida, libre expresión, libertad, autodefensa y la garantía del acceso a la justicia, es decir, la administración de justicia. ¿Qué opinas de eso?
es un estado mínimo, digámoslo así. Obviamente, y en eso ha habido tendencia. Por ejemplo, a mí me produce como cierto escozor cuando el Estado, los políticos nuestros, los gobernantes dicen, por ejemplo, vamos a generar empleo, o los que han pasado, generamos tantos puestos de trabajo en Medellín. El Estado, los máximos puestos que puede generar fuera de su gendarmería administrativa burocrática necesaria o engrandecida, lo único que puede generar son puestos temporales, sobre todo en materia de construcción de infraestructuras viales, educativas, hospitalarias. Pero realmente quien genera empleo es el emprendedor, el empresario privado. Ese es el escenario ideal. Claro. Digamos, ante la audiencia podemos decir que ese sería el Estado moderno como tal, donde hay un crecimiento económico y hay unas condiciones mínimas que le permiten al individuo prosperar, de tal manera que no dependan del Estado. Correcto, lo que pasa es que estamos poniendo el Estado como el mayor empleador y el Estado por decreto no genera empleos. El Estado a lo máximo frente a una crisis de empleo, lo único que puede proponer son incentivos fiscales, o reduzco tasas de tributación, o creo exenciones para empresas nuevas que se establezcan, pero tiene un problema. El caso lo tenemos en el Valle Aburrá hace unos 6 o 7 años, para traer algo cercano. Por ejemplo, hacia el norte de Medellín, varios municipios empezaron a generar condiciones tributarias y fiscales para que allí se asentaran muchas empresas, y de hecho eso ocurrió, pero a su turno no hubo ni la generación de empleo para los nativos de esas zonas en la cantidad que se esperaba, ni las infraestructuras que estaban allí de servicios públicos, de acueducto, alcantarillado, transporte y vivienda fueron las suficientes, y se está generando o se generó un caos en esas regiones. Hablemos de Bello hasta Barbosa. Digámosle a la gente que el Estado que tiene el petrismo, el cuestionado gobierno en la actualidad en su mente, es un Estado asistencialista, es un Estado benefactor, es un Estado donde no hay esa libertad individual ni se está promoviendo la prosperidad del crecimiento económico. Mauricio, yo diría que ni es un Estado asistencialista, ni es siquiera benefactor de beneficencia cercana a la caridad humana, ni siquiera a la solidaridad cristiana, ni siquiera al valor civil de la solidaridad que consagra nuestra Constitución. Ese es como el esquema visible, la imagen, pero realmente lo que hay allí, si esto se sigue consolidando, y ojo a lo que digo, si esto se sigue consolidando, tarde que temprano, las personas, yo no las puedo criticar porque no las puedo transformar con mi discurso a la fuerza, sino a través de la persuasión o del convencimiento, se van a dar cuenta que han perdido su libertad, que han perdido su capacidad de crear, su capacidad de asombrarse. Y cuando el ser humano pierde su capacidad de asombro, está perdido, porque solamente es un instrumento. Esto no es nuevo, lo ha repetido la historia, y no la historia reciente de nuestros países cercanos. Lo estamos conociendo a través de la historia universal desde hace más de 60 o 70 años, lo que pasó en Europa, con el socialismo y con toda esta gente. Y mire que desde allá es de donde más se está fomentando estos nuevos modelos ya obsoletos y digamos Nelson, que no. entonces tus palabras nos llevan a concluir que es solo fachada. Hablar de estado de bienestar en Colombia es solo fachada, simplemente es el beneficio de unas minorías. Yo pienso que eso es así, es decir, aquí había una directriz, había un designio, y no solamente sobre Colombia, es sobre Latinoamérica. Y ya Colombia es la joya de la corona, la fresa sobre el pastel, lo que faltaba. Y yo pienso que ahí ojalá tenga retorno, pero es real. Aquí no hay sino unos instrumentos de una ideología a nivel global que se está imponiendo, y vamos a empezar, Dios quiera que no, pero vamos a empezar
a sufrir las consecuencias de ese desborde. Nos están imponiendo entonces ideología como una conclusión. Para rematar, Nelson, ¿recuerdas cómo va la vaca? ¿Has participado de ella? Claro, yo no soy de los que pueda donar el $1.000.000, pero hasta mis hijas y bueno, en familia ya hicimos alguna donacioncita. Y justamente sobre la vaca, no soy muy dado a mirar la cifra, pero creo que iba cerca de los 5.000 millones de pesos, algo así. Pero también escribí una pregunta, dije, inhabilidades, y dije, los abogados o en el derecho encontramos que cada texto de la Constitución o de la ley es un texto que está en su máximo grado de fundición y que los abogados no podemos ser ni bomberos, ni demoledores, ni otra cosa para decir simplemente esto así. Estoy seguro, a pesar de precedentes que hayan en el Consejo de Estado, que aquí no se configuró ni el contrato que genera en generis la norma que genera inhabilidades, porque aquí hubo un acto de disposición voluntaria. Entonces yo preguntaría, la acción comunal, el bingo de las hermanas, las empanadas de la parroquia, todo lo que se quiera, estaríamos violentando. Yo pienso que ahí no hubo, en el término de que genera la inhabilidad, es cuando el congresista o el servidor público incurre en un acto o contrato que sea realmente bilateral y donde hayan contraprestaciones mutuas. Aquí no hubo ese tipo y yo pienso que el Consejo de Estado no va a analizar simplemente la norma y a rajatabla decir, sí, aportaste, es un contrato, porque además falta tipicidad. En conclusión, no solo es legal, sino totalmente legítima la vaca. Claro, es que me encanta que haya mencionado esas dos palabras, legítimo y legal. En mi sentir y en mi vivencia como abogado, para mí, el máximo grado de juridicidad de cualquier asunto es la legitimidad. Y entonces hay legitimidad en las instituciones, hay legitimidad en las conductas, hay legitimidad en el lenguaje y hay legitimidad en las acciones. Y la legitimidad fundamentalmente está ligada, digámoslo así, en esa hipotética cosa que nos hablaban antes de la voluntad popular, digámoslo así. Es nuestra decisión, a nadie nos obligaron. Que es que no, ya pues pienso que es cuestión de antes de espíritu cívico. Muy bien, muchísimas gracias Nelson por acompañarnos. Estamos aquí en Agenda en CTX, la contundencia de los hechos.